Familia, buenos días. Continuamos con la catequesis sobre la Eucaristía. Hoy vamos a mirar eficacia, fines y frutos de la Eucaristía. El valor y la eficacia del memorial eucarístico son infinitos, pues la misa tiene un valor y una eficacia infinita. Al ser esta la renovación del mismo sacrificio de la cruz, con el mismo sacerdote y la misma víctima, el mismo Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Siendo Él infinito, su sacrificio tiene por tanto un valor infinito. La eficacia de la Eucaristía. Por eso su eficacia de la celebración eucarística es opere operato, es decir, en virtud de la obra obrada. La muerte de Cristo en la cruz y su posterior resurrección. En cuanto el oferente y la víctima, que es el mismo Jesucristo, la virtud y el poder del sacramento es tal porque el mismo Cristo se constituye, como reza la liturgia, en sacerdote, víctima y altar. La presencia de Jesucristo en la Eucaristía no depende de la santidad y del buen hacer del sacerdote, sino que Él mismo se hace presente solo porque es celebrado el memorial de la Pascua del Señor. Lo principal es su obra, no la nuestra. La celebración del misterio eucarístico es obra de Dios y no obra humana. En cuanto obra de los demás oferentes, sacerdotes y fieles, su eficacia es opere operantis, dependiendo de nuestra propia piedad y nuestras disposiciones. Y por eso se pueden ofrecer varias misas por una misma intención y viceversa. Pero estas disposiciones no son determinantes para su personal presencia, que se obra, como decíamos, en virtud de la obra obrada. Cristo no se hace presente por nuestra fe, aunque evidentemente los frutos y el aprovechamiento de la celebración eucarística dependerán en gran manera de nuestra libertad, de nuestra piedad y de nuestras personales disposiciones. Fines de la Eucaristía. Los fines de la celebración eucarística son aquellos que se obtienen de ella. Lógicamente serán los mismos que los obtenidos en y con el sacrificio de la cruz. Según aparece en la encíclica Mediator Dei del año de 1947 de Pío XII, existen 4 fines fundamentales en la celebración eucarística. Vamos a procurar grabarlos o memorizarlos. Primer fin, latreutíco. Repito, latreutíco, que sería el principal de los fines de la misa, pues supone una eulogía, o sea, una alabanza al Padre. La Iglesia congregada por el Espíritu alaba a Dios, que es Padre, por medio de Cristo, el Cordero inmolado, al decir, por Cristo, con Él y en Él. Toda Eucaristía es un canto de alabanza al Padre, y por eso esta es llamada también la fiesta del Padre. Es más, es la mejor de las alabanzas, pues Cristo es la perfecta alabanza al Padre y continúa la ofrenda de Cristo al Padre realizada en el Gólgota. Segundo fin, eucarístico, pues supone una Eucaristía, un dar gracias al Padre. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre, por el inmenso don de su Hijo. A diferencia de los demás sacrificios, es Dios quien toma la iniciativa, pues la Eucaristía es un don de Dios a nosotros que requiere de un agradecimiento por nuestra parte. Es Dios quien pone en nuestras manos la perfecta acción de gracias, Cristo mismo. Tercer fin, propiciatorio. Al recuperar el favor divino perdido a causa de nuestros pecados, Dios no es un ser lejano e indiferente a todo lo nuestro. La Eucaristía nos hace propicios a la mirada de Dios y por eso puede ser ofrecida por otras personas, vivas o difuntas. Allí le ofrecemos la mejor víctima propiciatoria, a su mismo Hijo.
Ya desde el siglo II se celebraban misas por los difuntos, a pesar de las posteriores objeciones de los luteranos. Trento lo definió claramente como algo perteneciente a la tradición de la Iglesia. Cuarto fin, impetratorio. Repito, impetratorio. Al ser la Eucaristía también una oración de petición que viene tras la acción de gracias, al predisponernos favorablemente ante quien recibe tal agradecimiento, con los méritos de Cristo podemos pedirle a Dios Padre por nuestras necesidades. Por la sangre de Cristo tenemos abierto el acceso al Padre en el Espíritu. Recordemos Efesios 2:18, que valdría la pena consultarlo. Finalmente, frutos de la Eucaristía. Todos ellos proceden de la cruz de Cristo y llegan a nosotros a través de la celebración de su memorial sacramental en la Eucaristía, pero podrían diferenciarse desde nuestro punto de vista en los siguientes tipos. Primero, fruto general. Por el hecho de ser fiel de la Iglesia, todos los bautizados participan de los beneficios de la Eucaristía, asistan o no a ella. Es decir, se desprende de la misma presencia real de Cristo en este sacramento, quien obtiene la gracia ex opere operato. La Eucaristía es ofrecida por toda la Iglesia, pues actualiza la obra redentora de Cristo. Así, participar en la Eucaristía es corredimir el mundo del modo más eficaz. Segundo fruto, el ministerial. Es el que se sigue de la intención del sacerdote al celebrar la misa. Al ser dispensador de los misterios de Dios, puede aplicarla por las intenciones que considere oportunas. Tercer fruto, especial. Es el que depende de la participación de los fieles en la Eucaristía, de su atención, disposiciones, piedad, fe y sobre todo de la recepción fructuosa de la comunión. Cuarto y último fruto es el fruto especialísimo. El sacerdote es el primer beneficiario de la misa. Les haría entonces para concluir estas preguntas a manera de guía o de resumen que pudiéramos tener. ¿Cuál es el valor de una sola misa? ¿Cuáles son los fines de la celebración eucarística? ¿Cuáles son los frutos de la Eucaristía? ¿Es necesaria la Eucaristía para la salvación? ¿De qué modo? Valdría la pena que leyéramos del Catecismo de la Iglesia el numeral 1128. Amén.